Estás transmitiendo en vivo. Hola, hola, buenas noches. Miércoles, que es 30 de septiembre, último día del mes. Y empieza el mes del plebiscito. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto programa de Chao Constitución Chanta. Mientras se van conectando, yo voy a ir enviando las invitaciones, pero antes voy a mandarle el mensaje a don Alejandro, que es nuestro invitado del día de hoy. Ahí estamos. Y a todos los. Entonces, bien, esta parte siempre es así como media lenta. Pero son cosas que pasan. Entonces, bueno, hoy día nuestro capítulo, nuestro cuarto capítulo, último capítulo del mes de septiembre, en este programa de Chao Chanta Constitución, originario desde la comunidad, desde la red del Buen Vivir, un grupo de distintas organizaciones que se agrupan en este sentir común de un mejor mundo, una mejor comunidad, un mejor barrio, una nueva constitución. Ahí, hola, hola, voy saludando. Y aquí está. Déjenme buscar. Oye, esta parte siempre es un poco lenta porque yo no soy la más. Que no sé por qué no me aparece el nombre de don Alejandro. Esperemos un segundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Don Héctor, doña Paola, don Peter, síndrome de Darwin, ¿qué tal? ¿Qué tal? Les estamos esperando. Alejandro, si me estáis viendo, yo te mandé un mensaje. Entonces, mientras tanto, ya que se va a empezar a conectar, como les contaba, de todo ya se unió Origen Creación, ¿sí? Estaba esperando que... Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí conectándome. Buen vivir y voluntario en la organización. Bueno, eso. Buenas noches a todas, a todas, a todos. Gracias por la invitación. Está bueno el espacio. Estaba viendo otros programas y me parece interesante, así que agradecido igual de poder participar. Bueno, eso es lo que comentabas. Estoy en la última etapa de energías renovables. Eh, una carrera igual necesaria que últimamente está en boga, la sustentabilidad de todos esos temas. Y claro, empecé a participar, bueno, me di cuenta que existía la red del Buen Vivir, donde hacían distintos apoyos a organizar a la ciudadanía en general, y me sumé a ser parte, a aportar desde mi disciplina. Y don Héctor Olivo me solicitó para una asistencia técnica en Pudahuel Rural, y asistí porque es lo que me interesó para estudiar eso, el ligado al medio ambiente, aportar a ese tipo de comunidades, sobre todo al acceso a la energía, que es relevante también en las zonas rurales, en el sur, donde yo me di cuenta que era una necesidad el acceso a la energía y sobre todo renovable, limpia, como una opción, una alternativa también a los combustibles fósiles y todo eso. Eso más o menos. Exacto. Sí, voy a votar. Soy quizás de ese sector más eh, juvenil, por así decirlo, no sé, o que viene de las movilizaciones ya del 2006, 2011, que es un poco reacio a la política partidista, ¿cierto? A la institucionalidad y todo ese asunto,
pero aún así, entendiendo el contexto, como creo la mayoría de la gente que va a votar y es como de mi edad ahora, que quizás no ha votado en otras instancias, eh, creo que el contexto lo amerita y sí, voy a votar claramente por apruebo una nueva constitución y por la convención constituyente. Ojalá que se pueda tener participación. Exacto, eso, convención constitucional. Bueno, yo creo que es la oportunidad en que la gente puede participar. Eh, Está claro que la élite política o quienes están redactando las leyes o tienen la oportunidad de incidir institucionalmente y no lo han hecho bien, se ha perdido la legitimidad y creo que es justo que la gente pueda ser parte de la Carta Magna, ¿cierto? De cómo se rige igual la realidad social, tanto los derechos sociales y en sí cómo se desarrolla un país. Entonces, creo que es importante que el pueblo, la comunidad sea parte de eso. Exacto. Exacto. Y alguna, por ejemplo, creo que te pierdo un poco, está un poco pegada. Yo, sí, como que se corta un poquito. De- Volví, ahora sí. sí, bueno, ahora Ya sí. no. Había estado como cruzado. Ahora sí, sí me escucho, sí. Te escucho mejor Bueno, yo igual también. sí, bacán. Bacán. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con tu área? Conversábamos un poco antes de lo importante, por ejemplo, de la voluntad política que tiene o que deja libre esta constitución, por ejemplo, con el tema del acuerdo de Escazú, sino qué es el acuerdo y por qué es importante, para empezar. Eh, bueno, desde el área medioambiental, la constitución existente, el numeral 8, si no me equivoco, es el único párrafo donde se menciona el medio ambiente. Y se dice que, bueno, está el derecho a vivir en un medio ambiente no contaminado. Y bueno, habla un poco de la protección de los recursos naturales, que es bien ambiguo como toda la constitución en general. Y no se asegura un medio ambiente sano, que es como un concepto más general, un poco más holístico de, de no, que no sea una excepción, que todas las personas, sin excepción, tengan el derecho a estar en un medio ambiente sano. Desde ahí, el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional, donde Chile ya no, la voluntad política ya no existió para hacerse parte, porque este acuerdo generalmente consta de principios de, por ejemplo, hacer público o el derecho a la pública admisión de la información de todo el aspecto medioambiental. Por otro lado, que sea proteger el medio ambiente para llegar a un medio ambiente sano. Desde ahí se liga un poco con el desarrollo sostenible,
donde el Estado o el gobierno debe velar por aquello. Entonces también tiene que ver también con proteger a los llamados activistas, quienes también luchan por que el medio ambiente se proteja. Y también otro punto es como la participación. También es como el derecho también a la participación de las comunidades en tanto a las decisiones medioambientales. Entonces son principios fundamentales que deberían existir, como son los conflictos, por ejemplo, en la Araucanía, o como son los conflictos en Petorca, en la zona de sacrificio, y Lo que pasa con también, las salmoneras lamentablemente, también. exacto, o las forestales, en sí la explotación de los recursos naturales. Y lo más triste también es que no se protegen a quienes han fallecido en circunstancias extrañas por proteger el medio ambiente, como Macarena Valdés y un sinfín de personas que legalmente pasan como suicidio, que pasan como accidentes y detrás hay una persecución política. Entonces Chile no se hizo parte del acuerdo y en sí deja en evidencia la voluntad política de De no no hacer defender eso. nada, Claro. de no reformar. Así que no es un buen eslogan. Si uno lo ve en la práctica, finalmente, que no quieren eh, hacerlo por las buenas porque no les conviene. En el verano votaron en contra de modificar la constitución respecto a la propiedad del agua. O sea, El único país en el mundo que no es un derecho el agua. Entonces eso se suma también con la mirada liberal o de ver los recursos naturales como un bien económico. Entonces ahí entra también muy vinculado con el TPP, que el Tratado Transpacífico, que tiene que ver también con un tratado de libre comercio que promueve la exportación. El desarrollo económico de Chile es por medio de la exportación en vez de tener otro tipo de economía, por ejemplo el cobre, en vez de exportarlo en bruto, se podría trabajar y así fortalecer la economía. Tiene que ver como también volver al con... producto nacional. O sea, si Chile tú ha tenido industria de muy buenas cosas que han ido siendo cambiadas por productos más baratos, que esto que sea más barato, por ejemplo, la industria de la moda, pienso en la ropa, que la industria textil en Chile era muy buena y se podría seguir trabajando y haber avanzado en una industria textil sustentable, pero en vez de eso como que se desechó, se trae más ropa, se bota más ropa, con todo un círculo vicioso. Tiene que ver con los intereses igual, no sé, con querer ser un país desarrollado, etcétera, pero como que a la mala, como que siento de que no es por el bien de todos, sino que es para mantener un poder económico. Entonces eso es Y el, lo fome. Y Chile tiene para hacer economía fuerte, desarrollada con muchos productos, desde muchas aristas. Como decías tú, o la sea, ropa, de todo. sí, pues lo que decía tú, el cobre también, o sea, nuestro principal, eh, porque además a mí me llama la atención de que estos como empresarios nunca piensan en que estos son recursos que no son inagotables. Claro. Entonces, como ya ha pasado con otros, no sé, más antiguo el salitre y el carbón, como que se va agotando y sale uno nuevo y se va como dejando la cagada para atrás, sin mirar que en algún momento, hola, vivimos aquí. Claro. No es un desarrollo sostenible, pues no se piensa en las futuras generaciones, no se piensa en el entorno, el otro ecosistema, de hecho, los animales, y es autodestructivo a las finales, porque, por ejemplo, si hace poco se sabe que hay menos abejas, pero eso no es que solamente le afecta a una abeja, sino que a todos los otros ecosistemas que son dependientes de la cadena. Entonces, es una perspectiva egoísta de quienes sostienen el tipo de política o de decisiones económicas. Lo que decías Porque tú de la finalmente energía, también. a eso iba, que finalmente sí existe un camino, porque obviamente no se trata de volver a la era de piedra, sin electricidad. Es necesario ciertas cosas que ya son básicas y que deberían ser
básicas para todos, o sea, que todos tengan acceso a, pero ¿y las energías renovables permiten esto? Desde donde tú lo estudias, y ¿cuáles existen? ¿Cuáles son las posibilidades que hay o las que tú has trabajado? Bueno, ese es un punto porque, por ejemplo, la energía carbón, que es muy contaminante, es la materia energética en la que tiene un mayor porcentaje, siendo que Chile tiene muchas virtudes para ser un país que genere mucha energía por medio de fuentes limpias. Desde ahí existe la energía fotovoltaica, que es la energía por medio del sol, que se puede generar electricidad, y Chile, por su extensión y su radiación, es una de las mejores del mundo, entonces podría sostener prácticamente la energía que se ocupa a nivel país con energía renovable. Se supone que es un desafío y que se está abordando y que se están haciendo propuestas, pero es más de un sector que sí propone. Hay un sector que tiene el freno de mano puesto y eso es lo que cuesta. Está el viento también, la energía eólica, la energía mareomotriz que se ponen en las olas, entonces hay mucho. Y este tipo de proyectos no gustan porque son muy caros, porque a la larga tienen menos ventajas económicas, por eso como que a los grandes empresarios esto no los mueve a implementarlo. Sí, yo creo que sí. Esa es la falta de voluntad, porque ellos pierden. Y yo creo que lo hacen lento para hacer todas las altimañas para que ellos sean los mismos dueños de la empresa que van a poner energía limpia. Yo creo que por eso se demoran tanto. Por ejemplo, si todos tuviésemos la oportunidad de tener energía renovable a nivel domiciliar, también perderían mucho. Por eso el acceso a la energía por medio de paneles solares o los subsidios para agua caliente sanitaria están cada vez más acotados. O sea, ese es como el objetivo donde hay que trabajar de distribuir, por ejemplo, recursos, que los recursos sean capaces de financiar estos programas de más paneles solares, de más implementación de energía limpias, porque es lo que necesitamos. Mira, voy a ir a saludar, aprovechar de saludar a los que van llegando. Doña Paz, Don Cocker, Dona Little Bitter, ¿qué tal? Su workout man. Cochina maligna, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos conversando con Alejandro. Oh, chuta, que no se me desmayó. Con Alejandro sobre la nueva constitución, 25 de octubre, hay que ir a votar apruebo, 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 convención constitucional. Y ahora conversando sobre las energías sustentables, energías limpias. Y, oh, no sé, y ahora sí. Sorry, que como que se me cayó el trípode. Ahí. Bueno, ahí sí. Eh, Ahí sí, entonces, ¿es posible a través solamente de postulaciones como a fondos o es factible, es imaginable un Chile donde se inviertan más recursos para que existan esta independencia de la electricidad domiciliaria y todo eso? O sea, existen los fondos, pero son acotados. Desde la academia, por ejemplo, los profesores aportan mucho en ese aspecto, pero yo creo que tiene que ser una tarea del Estado, no solo de privados. Tiene que ser, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable, sin contaminación, va ligado con el tipo de energía que sostiene ese tipo de desarrollo. Entonces, tiene que ser una voluntad desde el Estado. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible que Chile es parte a nivel internacional, bueno, desde la ONU, el Acuerdo de París, Chile sale posicionado como el mejor dentro de los objetivos, que son 17 objetivos. Y el de energía renovable, que es el objetivo 7, es como también como un prócer mundial, pero es básicamente porque tienen muchos privilegios geográficos y claro, en el norte hay plantas fotovoltaicas con megawatt de potencia, mucha capacidad, pero eso no, como en todo, no se ve la comunidad o la sociedad civil. Entonces sigue Falta, ganando en él o sigue ganando la empresa gigante y falta mucho. porque finalmente lo caro es la inversión de construirlo, por ejemplo, de comprarse el panel solar, de armarse el panel, eh,
porque a la larga se reducen los costos, pero esta primera inversión inicial es lo que es más caro, ¿no? Claro, en algunos aspectos es cada vez más barata la energía solar, la fotovoltaica, que es la que genera electricidad, es cada vez más barata y con un mejor rendimiento. Entonces, yo creo que falta educación medioambiental y faltan opciones para acceder a ella. Por ejemplo, las viviendas o los blogs o las viviendas pareadas, es difícil implementar energía fotovoltaica a nivel general, porque existen las sombras, porque falta espacio, porque son autoconstrucciones, entonces tiene que existir una mirada más holística, más complementaria para poder implementar. Entonces eso es un poquito de la dificultad, pero en sí los sistemas están cada vez más baratos, quizás hacer un sistema aislado con batería un poco más caro, pero paneles solares que 1 kilowatt de potencia para una casa no, con 1 millón de pesos está, y una buena inversión que dura más de 25 años. Y una independencia a la larga. Pero ahí tú lo mezclas con el tema, por ejemplo, de las blogs, las viviendas sociales. Ahí hay un tema que es como, quizás, claro, no se puede aplicar en las que ya existen, pero sí faltan muchas viviendas por construir. Entonces se podría pensar en todas estas nuevas viviendas que se van a hacer, sean viviendas sustentables. Sí, yo creo que es parte también de cómo diseñar una ciudad, de cómo rediseñar una ciudad. Eh, y también tiene que ver con el derecho a la vivienda digna, que también es un aspecto que la Constitución ambiguamente lo menciona, pero que no se hace cargo este Estado subsidiario, como se entiende, que no se hace cargo de nada. Entonces, pasa justamente que debiesen existir opciones de viviendas o viviendas sociales que conlleven y que se complementen con todo lo que es sustentabilidad, por ejemplo, que ya vengan con paneles solares o que tengan una gestión del agua residual, que tengan más áreas verdes, que sean con materiales más sanos para el vivir. Entonces, es importante, es súper importante eso. Y finalmente todo está en la Constitución, o sea, cuando dicen que no es la Constitución, está todo, está claro, te dicen que tienen el derecho de tener, no sé, la propiedad privada, de, sí, tenga su casa, pero veamos cómo se la consigue usted, ahí usted verá. Exacto. Y eso lo dejó en Entonces, hay evidencia que, la pandemia, con el hecho de estar tanto tiempo en casa. Las finales, a lo largo del tiempo, lo que más enfermaba era el estar encerrado, o las casas pareadas donde vive mucha gente e indigno, descubrieron que había hacinamiento. descubrieron, claro, y hace mucho tiempo. Entonces, también revela otra realidad muy importante, que es la vivienda digna, el acceso a la vivienda y luego un acceso a una vivienda digna, saludable y ojalá sustentable. Mira, ahí Héctor dice, si uno como una comunidad pudiese desarrollar una cooperativa solar. De hecho, existe una cooperativa en el Centro Tecnológico de Litva en Buin. Mm. Eso Y es la, una buena opción, que está en pañales en Chile, pero en España se hace mucho, que la gente se reúne y si bien no tiene el espacio suficiente, pueden hacer su planta se llama planta o se llaman como plazas solares, donde se ponen los paneles en otro sitio y lo pagan entre todos o con cofinanciamiento, se la arreglan y se paga la energía que ellos consumen por medio de esta energía solar. Y eso es la ley de generación distribuida, se llama, que ahora hace poquito, el año pasado, como pasó a ser parte ya de la normativa de las leyes de generación mira, y ahora está como en proceso y creo que es algo que hay que incentivar, que hay que educar y motivar para que la gente lo tenga como opción. como es empezar a desmitificar esto de que es caro, de que es difícil, en realidad es posible, Exacto. y nos vuelve a esto donde si la comunidad se une y lo hace a través de estas cooperativas, es más fácil todavía, o sea,
hay que reconstruir los lazos sociales con los vecinos, Eso, que dificulta también una planificación urbana como la que tenemos, o sea, edificios de 85 pisos, un poco difícil la convivencia. sí, que apelar a la comunidad. El estallido hizo un poco de eso, volver a encontrarse, a ir a las reuniones vecinales, o luego Sí, con la pandemia las vías comunes, o volver a apoyarse mutuamente en el como que proyecto. ese sentimiento siempre está ahí, aunque de repente como se duerma, pero siempre está ahí y cuando se necesita la gente vuelve a reconectarse. Eso es lo que hay que lograr, yo creo, ahora como en esta nueva etapa para poder incorporar todo este tipo de temas, para poder ver representados a los que queremos que estén, pues empezar a plantear los temas que también son importantes, o sea, esto se relaciona directamente con la educación, tú siempre nombráis que hay que educar a la gente en este tema, es importante transferir este conocimiento a todos. Sí, desde el colegio, ojalá, como que existen los monitores ambientales, que dentro de los ramos, por ejemplo, de física o de matemática, o el que sea un taller extraprogramático de, no sé, entender la huerta, de entender cómo es el proceso de siembra, porque eso, bueno, yo creo, tengo mucha fe en las nuevas generaciones, pero creo que hay que alimentar. Entonces, desde ese punto de vista, que exista la educación, y también para los más grandes, yo hace poco no entendía nada de sustentabilidad y esos temas, era otra mi área y claro, pues la necesidad hizo quizás el interés y despertar ese interés en la gente. Por ejemplo, Sí. a través de estos medios, hablar un poquito del tema y así. O sea, y ir mostrando que paso a paso, si tampoco se trata de convertirse de un día para otro en el más sustentable del mundo, pero hay pequeños gestos que podemos ir haciendo que eso igual es un aporte, desde reciclar en la casa, comprar menos cosas que sean desechables, son como pequeños ejercicios que te van al final concientizando en todo esto mucho más grande que ese gesto. Sí. Mira, el Héctor pregunta, ¿qué se está desarrollando ambientalmente en la Organización Ambiental Tierra Protegida en Noviciado? Primero Ah, partamos por contar dónde está Noviciado. Noviciado está cerca del aeropuerto en Pudahuel, la zona norponiente de Santiago, bien a la periferia, ya por lo mismo en una zona rural, ya no es, deja de ser ciudad, y bueno, ahí queda Noviciado, y como muchas localidades de la periferia de la ciudad, tiene otras necesidades y es otra realidad. Entonces, bueno, yo partí participando ahí, haciendo una asistencia técnica porque le interesaba esto de cómo tener agua caliente con energía solar. Yo con Don Richard, que es una persona muy motivada, muy activa, empezamos a gestar otros proyectos y se hizo una postulación también eh, concursando en los pocos financiamientos que existen a un financiamiento público desde la municipalidad para hacer un ecobarrio, que es básicamente arreglar una plaza que hay allá, meterle huerta, meterle energía solar y convertirla prácticamente. Entonces eso se está desarrollando ahora y ¿Y bueno, ese ganaron ese fondo y lo están trabajando o están...? ese quedamos en la final. Es Ah, un proyecto participativo donde la misma comunidad elige el proyecto ganador. bacán. O sea, Y ese, siguen trabajando en eso. claro, esa está la etapa final por el año pasado, a finales de año, con el estallido y todo ese asunto, como que quedó en stop, pero esperamos se pueda Sí, pues cambiaron en ese momento un ejecutar. poco las prioridades. Sí, pero en eso estamos Pero, allá y se hace harto. La gente, ese tipo de gente está muy motivada y bueno, desde el área de la agricultura también están bien motivados con biodigestores o distintas cosas, invernaderos, así que ahí siempre están ¿qué es haciendo un cosas nuevas. biodigestor? Un biodigestor es a través de los desechos orgánicos,
ya sea los mismos animales con su caquita o los residuos orgánicos de fruta y verduras, se ponen como a compostar, por así decirlo, pero en un sistema cerrado, y eso hace que emane un gas, y eso con ese gas se puede producir energía para usarla en otras cosas. Yo vi una vez una casa, pero nunca me podía acordar bien dónde está, en Ovalle parece, que estaba construida así, tenían el baño conectado hacia afuera del baño de la casa, como no era un pozo, sino que llegaba una cápsula donde se hacía gas y les servía para electricidad. Sí, Era me hace imagino. muchos años. Es como mezclar ya lo antiguo con la tecnología. Como decíamos, no es como andar entre medio de la selva con liana y cosas así, pero sí es volver atrás un poco, ¿cierto? Como recapacitar un poco y a la vez sumarle un poco de ciencia y hacer ese tipo de cosas que son muy funcionales. O sea, finalmente aprovechar todos los avances que existen, toda la tecnología que hay, cosa que también aquí en Chile falta mucha inversión en todo lo que es ciencia, falta muchísima Uf, inversión también. en investigación, en muchas cosas así. De hecho, en términos generales, La Pintana es uno de los pocos municipios que tienen como eh, una planta de reciclaje, de reutilización y etcétera. Uno creería que todos los municipios lo tienen porque, no sé, tienen puntos limpios y así, pero llegar a hacerse cargo de todo eso eh, es difícil y La Pintana, siendo que es un municipio con poco dinero en comparación con otros, lo hace. Y eso tiene que ver también con que, bueno, la Constitución no promueve ese tipo de cosas, porque si no es un privado, sin una buena inversión, no se hace. Pues entonces, Dicen que en el negocio de la basura lo más limpio es la basura. He escuchado yo por ahí. uh, buena frase. Aún Como que así es hay muy, fundaciones y gente que está haciendo muy bien la pega. sí, siempre hay, sí, lo importante es como que, claro, llegó un momento que pasaba que se reciclaba mucho, pero no había dónde reciclar ni quién se hiciera cargo de esa separación, pero ahora sí hay varias iniciativas. Es que se está también generando, yo creo, más conciencia. Todo esto, incluso el estar encerrado en la casa te genera como, no sé, estáis más atento a lo que pasa a tu alrededor. Escucháis más pájaros. Cuando había cuarentena, por lo menos donde yo vivo, Mm. se escuchaban mucho más pájaros, veía y muchos más pájaros, entonces ahí uno dice, oye, algo está pasando. Sí, es que la sociedad abarcó mucho más de lo que debía, creo yo. Eso que volvían las ballenas o los delfines o que el río estaba limpio y así, claro. Y tiene que ver con un sistema de vida, así, igual podemos vivir bien, pero el sistema de vida ya... Y las cuarentenas demostraron que la contaminación, por ejemplo, la gran parte de la contaminación, cuando estábamos casi todos encerrados, hubieron preemergencia, o sea, está claro quiénes son los que contaminan, pero nadie hace nada contra los que contaminan, están ahí como flotando, Eso, libres. eso de la nueva constitución debería fiscalizar lo que hablábamos de Escazú, lo que eh, hablábamos en contra del TPP, y porque es la gran industria, las minerías las que contaminan más, o las que ocupan más agua, y el agua como un bien ya es privada, ¿cierto? Entendemos que es como quien es parte y dueño de un terreno es dueño del agua, y eso puede, O bueno, sea, la podéis frase de quitarle que el no es, agua al que está más abajo. eso, la frase de que no es sequía, es saqueo, es muy cierta. Sí, es violento, pero además, con esto, por ejemplo, pensaba en el agua y las industrias, de cuando se instalan, no sé, las represas o cuando se instala una hidroeléctrica, hay un impacto ambiental para todos los que viven ahí, flora, fauna, comunidades, todo, que tampoco se estudia. Leía, no sé si sabéis del veto que está haciendo Piñera para que no hayan impactos ambientales en ciertos proyectos. Ah, Así, sí, descabellado, porque el impacto ambiental siempre ha existido y es como ponerse una venda, simplemente. De hecho, yo no me caso al 100 con las energías renovables porque igual va a depender de cómo se implementen, si van a afectar o no.
Por ejemplo, si hay una planta de aerogeneradores, que son estas turbinas gigantes, que se va a instalar, no sé, en una comunidad mapuche, ¿cierto? Es devastar un territorio, ¿cierto? Es también intervenir algo que no debería hacer. O también o los pájaros y todo ese aspecto como con la fauna, bueno, y la flora, etcétera, también. Entonces tiene que haber un criterio ahí de cómo se implementan, no es simplemente, energía renovable, démosle, no. Tiene que estar la participación ciudadana también y de las comunidades para proteger. Y activamente, porque finalmente lo que decís tú, no porque sea sustentable, es lo mismo que el reciclaje, no porque yo separe mi basura significa que va a terminar siendo reciclada, hay que ser consciente del ciclo completo. Sí, la vida de los productos. ¿Qué dice don Héctor? Saludemos a los recicladores de base que pasan a triciclo a retirar algunos desechos como cartón. Sí, la ciudadanía, la gente común, no me gusta el concepto de ciudadanía, pero la gente hace mucho, quiere cambiar. La gente quiere cambiar esta realidad por necesidad y porque quiere cosas mejores pues, para las futuras generaciones. Y Así tú que que te movías harto de voluntario y hay participado también en ollas comunes, ¿cómo ves el interés de la gente desde las comunidades en participar en este plebiscito? ¿Se ve que quieren? sí, yo creo que va a ser un hito histórico de participación, sobre todo en comparación a las votaciones presidenciales o otro tipo de participación. La comparación va a ser que sea un hito histórico, creo yo. Y hace poco se hizo una conmemoración por Víctor Jara en Los Espejos, se hizo un pasacalle y la gente salía con bandera mapuche o con algún cartelito y decían apruebo y sí, yo le tengo fe a esta instancia. La gente está bien Sí, motivada. yo también le tengo fe y las invitadas que habían pasado hasta aquí, hasta ahora, en sus círculos también creen que están todos muy motivados por participar, que hay un interés. Po. Hay muchas también actividades informativas sobre despejar mitos y yo creo que eso es lo fundamental, esto de conversar los temas que queremos es soñar un poco con el Chile que nos gustaría vivir, si cuando uno dice, país culiado, no sé qué, pero en el fondo uno lo quiere, si uno es de aquí. Claro, igual hay una identidad, obvio, pues. Más Sí, allá de ese patriotismo de, claro. Sí, hay que aprovechar la oportunidad. Y claro, ese otro punto de que no basta con votar, es una frase también, pues. Entonces, seguir haciendo la organización comunitaria, por estar ahí donde se puede, ir a votar sí o sí, no perder eso, pero es un largo proceso para cambiar un país, para cambiar culturalmente, hay mucho aprendizaje, y personales también, individuales, entonces, y en ese camino como de ir avanzando y que es lento, ¿qué posibilidades hay de replicar este proyecto que están trabajando en noviciado en otras comunidades? es la idea hacer como proyectos bases que puedan ser replicables en todos lados. Por ejemplo, ahora con unos colegas estamos participando en un financiamiento para agricultura, un proyecto de innovación agraria, también con paneles solares, con invernaderos, así. Y es mucha plata, pero más que eso es que la idea es que se pueda replicar en todo Chile, sobre todo con la sequía, sobre todo con que es inestable con el cambio climático, la siembra, ¿cierto? Eh, hacer y generar tipos de proyectos que puedan ser implementados en todas las ciudades y en todos lados. Y poder ir también generando como una red de capacitando a personas que puedan replicar esto en otro lado, que es un poco lo que hace la red del buen vivir. Una de Sí, las cosas que hace, por ejemplo, si hicimos en el verano, eh, talleres de monitores para el proceso constituyente. Entonces se formaba a los mismos habitantes del territorio que quisieran explicarle a los demás cómo iba a venir, todo esto que venía. Ahí estuvo Paula Yancás, pero Héctor Oliva, otros abogados bien
motivados a explicar. Entonces transferir esto, pero a esto, así como crear estos monitores ecológicos, dijiste, Claro, monitoreo ecológico, como ambientales. Sí, monitores ambientales, está para que bueno. formen a más gente Y que se propague, que se multiplique. Sí, creo que es muy necesario. Igual existe, pero nunca está de más. Siempre no, está bueno, está bueno. es posible una continuidad entonces en este proyecto, porque esa es como la gracia de estas cosas, como que se van ampliando, se van sumando comunidades que, estos hicieron esto, uno u otro, y van como intercambiando saberes también. Exacto. La retroalimentación. Y sí, pues hay varios espacios donde se pueden hacer ese tipo de cosas. O gente, hay cada vez más huertas comunitarias, o las mismas juntas vecinales que se están reactivando, como que las mismas plazas que tomen más vida, o así, recuperar los espacios. Sí, muy importante yo creo por eso y que en esta nueva constitución, como al igual que en la cultura y en las ciencias, que hay ciertas platas que deben ser mínimas, no puede ser que todo dependa de fondos concursables, no puede ser que todo proyecto que quiera aportar tenga que pasar por depender de ganarse o no ganarse un fondo. O sea, debería haber una inversión mucho más alta en este tipo de trabajo. Claro. Es que, claro, el Estado subsidiario no da para más, pues. No va más a fondo de sostener un trabajo para mantener esos derechos ya ambientales o en cualquier ámbito. Entonces ahora queda como a lo que la gente pueda recuperar algún financiamiento. Por eso yo, bueno, antes era bien arisco a ese tipo de cosas más institucionales, pero me di cuenta de que hay que disputar esos espacios y los dineros que existen, ocuparlos y así, pues, ya sea en la MUNI, ya sean las juntas vecinales, y complementarlo con la ¿qué dicen? Sí, yo también era como reacia a los Con la fondos, me parecía como, autogestión. no, que me van a financiar estos huevones. Sí, Pero sí, uno tiene que dejar el ego de lado y, obvio, aprovechar lo poco que hay en realidad. Si no, mira, alguien pregunta si, ¿qué opinan de votar AC en el voto? Te dejo contestar a ti primero. opino, AC se refiere a... Asamblea Constituyente, Ah, a marcar el yo creo que voto. hay que ser estratégico en el voto, porque la Asamblea Constituyente como concepto es lo que queremos, ¿cierto? Y que está hace tiempo. Y yo creo que eso hay que trabajar en los espacios necesarios, los espacios comunitarios o de participación. Pero no sé si marcar eso va a contar el voto, porque quizás se va a anular o creo que se va a objetar y a las finales va a ser Si no una hay pérdida. apoderado de mesa, Ya. Sí, pues, yo creo si no que hay apoderado, es un quizás cacho. ir con una polera o dar esa discusión en los espacios correspondientes o desde la acción apelar a las asambleas constituyentes, pero en el voto yo votaría para que valga, pues. Nunca he votado y ahora voy a votar y ¿Esta quiero es que tu valga. primera vez? Sí, es mi primera vez votando. Buena, buena, emocionante. Y varios que es su primera votación. No, yo me inscribí a los 18 cuando era obligatorio todavía. O sea, Ya. eh, fui a votar desde los 18, ¿no? Entretenido, esperando ahí con el carnet. No sé, no participaba tanto en política, así como de conversaciones, pero sí por Ujú. último votar. Ya. Oye, mira, ahí preguntan, ¿por qué aún no se puede replicar estos proyectos de energía renovable de manera más generalizada en el país? ¿Falta un apoyo estatal más decidido o esto va a pasar por el interés de la gente? Sí, lo conversábamos hace poquito y claro, yo creo que es voluntad política por un lado, por otro lado es los intereses también económicos de preservar eso y yo creo que la gente, por ejemplo, cuando participamos en proyectos de casas sustentables que iban dirigidos a las personas o cuando se hacen talleres educativos, eh, la idea es incentivar a la gente para que ellos reivindiquen y para que exijan. Es como lo que pienso más o menos es que, claro, el poder eh, lo tienen la institucionalidad, lo tienen, no sé, los gobiernos, pero la gente tiene que exigir, po. Lamentablemente no existe la voluntad desde el gobierno, entonces la gente tiene que educarse y exigir. Y
ámbito medioambiental yo creo que igual pasa. Y como lo vimos en el estallido, ¿cierto? Que nunca pensamos que se podría cambiar la Constitución, también en todos los aspectos se tiene que molestar, creo yo. Entonces, desde ahí existe el interés de la gente por proyectos de energía renovable, pero faltan las oportunidades o faltan los espacios por financiamiento. Entonces, yo creo que tenemos que incentivarlo nomás, o el objetivo de desarrollo sostenible también, promulgarlo y hacer las semanas de acción que existen y diversas cosas para que el Estado escuche, ¿cierto? Y se pueda implementar a lo largo del país porque es muy necesario. Y deberíamos aprovechar que en todo el país, por ejemplo, están los vientos, está la mejor radiación solar. Entonces, yo creo que hay que exigirle al Estado que tenga esa voluntad y que financie y que se haga cargo al final. Sí, pues que se haga cargo, si esa es finalmente la cosa, ya no queda la voluntad, sino que tiene la obligación de hacerse cargo. Si, Sí, o sea, por último, repartamos las platas de manera distinta, conversemos ese tipo de cosas, es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de todos, y que a mí me sorprende eso como de los grandes empresarios, creen que se van a salvar porque tienen plata, así como, y mientras tanto, apelar a la autoeducación, por ejemplo, a estas mismas redes que existen de fundaciones o de red de apoyo o la del Buen Vivir y instancias parecidas, de apoyarse mutuamente y se puede hacer energía, proyectos de energía renovable así. Y las mismas personas, si se instruyen, también pueden hacer ellos mismos las instalaciones, ¿cierto? Si son instalaciones más pequeñas, o para cargar el celular, o no sé, cosas así simbólicas también. como partir por algo, pues, y pasitos pequeños, y no, no se trata quizás de cambiar el vecindario entero, pero partir como por la casa, pues, cosas que se puedan Exacto. hacer, eh, está buena, aprovechar esas instancias. Yo creo también que hay un interés, que se nota un interés de la gente por aprender y por hay una preocupación mucho más que hace, no sé, 5 años atrás, Sí, hay más conciencia e interés en participar, o sea, se podría replicar y bueno, desde la autogestión igual nacen muchos proyectos, se mantienen sí. muchos proyectos. ¿Qué pasó? Se quedó pegado. Espérame, ahí vamos a tratar en el próximo capítulo a traer un joven de la región de Valparaíso. Ah, claro, para tener la opinión de las regiones, porque Santiago no es Chile. Pero dentro de Exacto. Santiago, como tú trabajáis en lo rural, igual es importante y como que la gente, hay muchas personas como que no creen que hay ruralidad en Santiago, región metropolitana. Y Como que Santiago se acaba aquí. hay bastante ruralidad en toda la periferia. Igual cada vez hay construcciones, urbanización, pero sí existe la vida de campo todavía en la región metropolitana. Y existe demasiado y están eh, bastante dejados de lado hasta desde los financiamientos municipales, si bien es cierto, son parte de comunas de Santiago, eh, como que se replica lo que pasa a nivel general, po. Como la centralización, ya ahora hasta el mismo Santiago hay una centralización. Entonces, Sí, siendo que yo creo que es necesario protegerlo, pues es un entorno naturalmente más amigable que la ciudad con el medio ambiente. Es como, sí, sí, es bacán igual el poder alejarse un poco de la industria o de la ciudad, de los grandes edificios y estar ahí. Pudahuel Rural, la parte de noviciado es un poco campito y es buena eso, pues y hay que increíble. fortalecer ese tipo de vida también, pues, desde la agricultura, ciertas otras cosas. Hay un saludo para Ecoinstalaciones, que es el colega que estamos haciendo el proyecto de innovación en agricultura, se sumó. Innovación en agricultura. ¿Y qué hacen? Eso es un invernadero, hacer un sistema independiente del clima. Por ejemplo, se hace un sistema regadío que está todo esto alimentado con paneles solares y a la vez se hace una iluminación LED que, por ejemplo, es para implementarlo en el sur, porque en el sur como hay menos sol, como hay mucha lluvia y mucho frío, no la, las siembras son estacionales, solo en verano
cuando lo permite Y el clima. cortito. Claro, entonces esto es en desmedro de las comunidades, las pequeñas comunidades agrícolas familiares o locales. Entonces la idea es implementar eso para que ellos no dependan del clima o no sea tan inestable y también así desarrollar la soberanía alimenticia soberanía alimentaria, ¿cierto? Que ellos sean los mismos que siembran, cultivan y consumen esos productos, que sean más saludables, semilla orgánica y que sean más variados los cultivos, o no solo un monocultivo o un tipo de cosas, sino que como este sistema hace que se pueda plantar en todo el año, ahí se pueden ir sembrando distintas cosas. Entonces esa es como la Buenísima. innovación. Ecoinstalaciones, ahí Ecoinstalación. ellos, Felipe Cielorco ahí partió con esa innovación y yo me sumé hace poquito para postular a ese proyecto, para ver si resulta. Desde Cochamó. Ojalá, escuchamos, bonito, vaya. No, hay que empezar a empujar todo ese tipo de proyectos. Yo encuentro que son, aparte, estimulantes como para todos los que participan, los que hacen los talleres, los que van, como que uno, no sé, yo he vivido toda mi vida en Santiago, entonces en verdad soy muy, muy de ciudad. Entonces es muy entretenido aprender tanto de agricultura, las mismas huertas que uno pone empieza o a ver todo un proceso, ¿no? Es impresionante, una educación ahí tangible. Sí, y que permee, que se propague, quizás en los departamentos igual hacer en el balconcito una huerta, cosas así, en los jardines, las plazas, recuperar los espacios. Es una tarea igual. Ese es como el desafío mientras tanto, porque que votemos a prueba el 25 de octubre, cuando ganemos, ahí preguntaban cómo vamos a celebrar, si en la Plaza de la Dignidad va a ver Sí, que es icónico estar ahí, hay que... Pero después de eso hay que seguir estando atentos, no se trata de votar, ganamos, ya listo, y no acaba y se nada. olvidó Sí, que es un trabajo profundo. Mm. importante y de esto mismo, a mí me gustaría ver como constituyentes a personas como nosotros, que tenemos un área, pero nos movemos en distintos circuitos y que están trabajando, hay gente que está trabajando en lo que propone, no solo que como que se leyó un libro y cree que esto es mejor, sino gente que esté trabajando, sea parte Sí, de nosotros. sí, mucha gente que merece estar en procesos así. Yo conozco personas que se mueven sin mayor interés que aportar a su comunidad y yo no sé cómo va a ser ese proceso. No he leído mucho de cómo va a ser ese proceso de quiénes van a redactar la Constitución y yo creo que hay que hacerse cargo también de eso, pues hay que apoyar a las personas que vayan, hay que estar Eso, ahí atentos, pues. deberíamos tener, Héctor, un día, aprovechando de tomar idea, un día de explicación de proceso constituyente, elección de Sí, constituyente, eso. fundamental yo creo también. Y va a hacer una Oye, ficha, además de esa instancia, y compartir, difundir. todas las actividades, se nos va acabando, el tiempo se pasó volando, Uf, llevamos 55 minutos hablando de corrido. bueno, Estuvo buena, muchas gracias. Pero antes de despedirnos, quiero mandarle saludo al taller de bicicletas Peter Tormen, que nos regaló unas aguante gift cards. Anacleta. No se me ha ¿En serio? olvidado el concurso, sí, nos regaló unas gift cards para hacer un concurso, así que mañana que es octubre, no, mañana no porque hay una convocatoria, el viernes les voy a publicar el concurso para que puedan Bueno, ahí canjear sus gift cards en el taller. Así que muchas qué gracias a bacán. Peter porque arriba las bicicletas. Eso. Y también ahí saludos a la Red del Buen Vivir, por supuesto, y a todas las organizaciones, hay varias ahí, yo, aunque tengo la lista, pero Crea Igualdad, Ciudad Viva, Noviciado Pudahuel, la Red del Buen Vivir de Paine, iba a decir, de Buin, y varias de la Florida. Lo bonito de la Red del Buen Vivir es que son comunas de toda la región Sí, metropolitana, no súper está como diversa. centralizado en... Sí, está buena esa instancia. Buenísima. Yo quería mandar un saludo a un grupo
de cabres que están haciendo un proyecto que se llama Efecto Pandora, que están haciendo recopilación de distintos registros audiovisuales y están haciendo distintos videos bien interesantes, como haciendo un recuento de los últimos 10 años, hasta ahora, hasta el estallido, con todos los procesos sociales en todo el mundo. Entonces están recopilando información, tienen un concepto de la hidráulica social, en tanto que una manifestación emerge en un lado, en otro lado también, porque está ligado a la dominación o el tipo de opresión en todos lados. Entonces está bastante interesante y el fin de semana van a lanzar un videito nuevo, así que para Efecto que se Pandora. metan, Efecto Pandora. Ahí los voy a buscar y les voy a compartir en las historias para que estén atentos. Está muy, muy, muy interesante la idea. Quiero verlo. Y ahí tengo en Salujanos desde Cochamó. Gracias, gracias. ¿Qué marca toma la Karina? No, si una Fanta. Estamos en Valparaíso, Puchuncaví y Iquique. ¿Cachai? O sea, no solo en la región metropolitana, sino que abarca. Y si la idea es esa, poder también que desde los territorios se propongan las ideas, no que uno llegue como a proponer cosas así como, oye, yo estudié un poco, entonces vengo a, No, sino que abajo de uno la va a poder academia. aportar, Sí, mucho aprendizaje, mucha gente sabia. complementar informaciones, ahí a seguir en la lucha venceremos. Nada, pues Eso, Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación hoy día, estuvo muy bueno el programa porque se pasó volando. sí, pasó rapidito. Muchas gracias por la invitación y ahí estar atento a los procesos que conlleva nuestra participación y todo eso, a Y tu difundir cuenta, todo. Origen, también Origen tienen. Creaciones, sí, un emprendimiento pequeño que partió hace poquito de artefactos de energía renovable. Estamos haciendo deshidratadores solares que sirven para los alimentos, para hacer distintas recetas. Y vamos a tener cocinas solares y composteras, entonces igual ahí aportando a la energía renovable desde lo domiciliar, lo más accesible. Origen Creación, ahí también compartimos con Efecto Pandora las dos cuentas por Instagram para que nos puedan seguir. Bueno, Y nada, para agradecer a todos los que estuvieron conectados, hubo harta gente hoy día, muchas gracias por escucharnos esta hora. Y nos encontramos el próximo miércoles a las 9:30. Nos despedimos antes que Instagram nos corte así bruscamente mejor. bacán. Chao, Muchas gracias, chao. que estés bien. Chau, chau. Igual.